Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos un miércoles más, estamos aquí en Canal 11 para saludarlos, para empezar a recorrer una hora con temas que nos interesan a todos. Hoy vamos a hablar de los juegos digitales. De los juegos en línea. Mientras agradecemos a quienes nos acompañan, infinitas gracias por conformar parte de las personas y de las empresas y de las asociaciones que nos permiten llegar a usted semana a semana para repensar algunos temas de actualidad. Nosotros le adelantamos que en lo que vamos a hablar hoy, nosotros tenemos mucho que ver, que aprender, que escuchar y tenemos una actitud, una posición que tomar. Por eso es interesante que se comuniquen en nuestras líneas de mensaje. Vamos a hablar de los juegos en línea, vamos a hablar de lo que de alguna manera nos involucra a todos en esto de prevención. De la prevención. Vamos ya mismo a presentar a quienes nos acompañan, porque esto fue una iniciativa que presentó Juan Pablo Coso, senador provincial por el departamento Villaguay del Frente Más para Entre Ríos. Tiene la amabilidad de estar aquí presente. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Claudia, un gusto. Y fue un disparador que nos interesó, porque seguramente usted está viendo ahora, como todos, la Copa América. Y hay publicidad que dice... el juego infantil, las apuestas infantiles no. Y hablan de el juego oficial. Ya le estoy tirando algunas pistas. Por eso, porque hay que educar esta Emilia Sosa Pasarino, directora de Información, Evaluación, Planeamiento, Consejo General de Educación. ¿Cómo estamos? Muy bien, Claudia, ¿cómo estás? Y tenemos que aprender mucho porque, bueno, ahora vamos a hablar con el senador que plantea un tema que cuando uno se mete a la red, cuando uno navega, tiene un historial muy interesante de una problemática que preocupa y mucho. Senador, ¿por qué no contamos un poquito el disparador que lo llevó a presentar este proyecto? Bueno, lo que tiene que ver en el inicio de cómo iniciamos nuestro equipo de trabajo, la presentación del proyecto fue más que nada por una preocupación que nos manifestaron distintos padres y también docentes de distintas escuelas de lo que es el departamento Villaguay, preocupados ante la situación que empezaron a ver algunos en sus hogares y otros también en el aula, y el hecho de no tener a veces las herramientas necesarias para saber cómo actuar, sobre todo estando más que nada involucrados niños, niñas y adolescentes. Y bueno, ahí fue que empecé a indagar un poco el tema con mi equipo de trabajo y allí vimos que esto era una problemática que no solamente nos estaba atravesando a nosotros en la ciudad, sino que se había disparado ya a nivel provincial y también a nivel nacional, y creo que por eso también la preocupación se ve también en otras legislaciones de otras provincias y también en legislación nacional que se está trabajando actualmente en el Congreso. Cuando un legislador presenta un proyecto, empieza a indagar en su comunidad, en comunidades cercanas, y esto es una realidad. Digo, y haciendo una proyección, obviamente que la era digital plantea temas digitales, temas contemporáneos, temas que tienen que ver con lo que está al alcance de la mano, ¿no? Otrora, cuando todavía estábamos hablando de el avance que dieron los juegos, en su momento fue un escándalo, me acuerdo cuando llegaron las maquinitas, porque provocó una suerte de adicción. Toda cosa que no se puede controlar es una adicción. Esto es así. Cuando uno no puede controlar algo es que tiene que acudir a pedir ayuda. Ya vamos a hablar de esto. Pero digo, en esta época contemporánea, la digitalización es lo que nos pone al alcance de la mano un menú que preocupa. ¿Vio esa queja, esa preocupación en el territorio entrerriano? Sí, sobre todo la preocupación también ha sido manifestada por algunas asociaciones civiles. Y uno lo ve, aparte lo ve en la diaria, lo que tiene que ver con la llegada de las plataformas digitales, de lo que son las billeteras virtuales también, que quizás yo el otro día te lo comentaba, en las ciudades más grandes sobre todo se ha dejado ya el dinero físico de lado, quizás los pueblos más chicos todavía no, y eso lleva a que la facilidad de transferirle dinero a un chico para que pueda comprar algo a través del celular, para que no ande con la billetera
con dinero a la calle. Eso también ha llevado a que el dinero esté mucho más fácil y al alcance de la mano, y que el celular se ha transformado en, como lo decía el otro día, una asociación de colegios en la provincia de Buenos Aires, que el celular se ha transformado no solo en una herramienta a veces importante, pero para este particular en una máquina de juego digital a los cuales los chicos están accediendo, y que no hay ningún tipo de control. Por eso nosotros en el proyecto no fuimos para el lado de la prohibición, sino que fuimos para el lado de la prevención. Para el lado de la prevención, por eso, y prevenir es educar, y educar es tomar un lenguaje, saber cómo abordarlo. ¿De qué manera ustedes contribuyeron a esta convocatoria que le hicieron los legisladores? Yo tengo la suerte de que aquí, en Canal 11 y en este programa, van a estar representadas las dos cámaras, porque la Cámara de Diputados lo va a tomar a este proyecto y le va a dar un despacho. De hecho, ya se están haciendo algunas gestiones. ¿Qué aportó el Consejo de Educación? Bueno, desde el Consejo de Educación nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo en la prevención de los consumos problemáticos, ya sea las apuestas en línea, ya sea el consumo de algunos estupefacientes. Todo entra dentro del marco de lo que nosotros le llamamos consumo problemático. En la semana del 17 al 21 fue la semana prevista por el calendario escolar para trabajar en las escuelas sobre la prevención de los consumos problemáticos. Entre ellos, uno de esos consumos es el consumo del juego en línea, el consumo de la tecnología sin medida. Y bueno, en ese sentido lanzamos una propuesta. Es un material para docentes, al que también podrían acceder las familias, por supuesto, que tiene actividades para todos los niveles y modalidades. Pero no es algo que se pueda trabajar solamente a través de un cuadernillo y solamente desde la escuela. Es lógico que estamos hablando también de un tema que excede a la escolaridad y tiene que trabajarse desde todos los ámbitos sociales. Por eso es muy importante que la familia pueda acompañar, que los medios puedan acompañar, instruyendo también de alguna manera a la familia, y que bueno, nos podamos empezar a trabajar de manera conjunta sobre esos temas. Dentro de un ratito vamos a entrar a las especificidades de lo que es el juego en línea, pero digo, cuando ustedes manejaron esta herramienta, se asesoraron, digamos, como si le estuviera hablando a un papá, a un tutor, a un encargado, digamos, ¿qué se establece en esta ley que tiene media sanción del Senado? ¿Qué herramientas se brindan y en dónde se puso énfasis? Nosotros lo que pusimos énfasis, pues en sí el proyecto, en realidad la ley ya con media sanción, lo que busca es desarrollar una campaña de concientización. Lo que nosotros buscamos es tratar de llegar a través de una campaña transversal, es decir, que involucre al Consejo General de Educación, que involucre también al Ministerio de Salud, porque sabemos que es un tema que se tiene que abordar desde la salud mental, que involucre al IAFAS, al COMNAF, y a todos estos estamentos que en conjunto puedan llevar a cabo una campaña muy fuerte, porque entendemos que es la manera de contrarrestar todo lo que es este bombardeo constante publicitario que tienen los chicos y que muchas veces es hecho por influencers o por personas a los que ellos quizás hasta por su edad a veces los tienen como referentes, y los vemos en la televisión, en las redes sociales, y que son esos mismos referentes los que los están invitando a jugar. También involucramos a la Secretaría de Prensa y Modernización de la provincia para que el material que llegue con la misma fuerza que llega la publicidad del juego de la apuesta online. Y después, por otro lado, además de lo que es la campaña en sí de concientización, también en los puntos del proyecto lo que nosotros abordamos es que se desarrollen a cabo distintos talleres en las escuelas, en clubes y asociaciones civiles, para que la familia o el entorno afectivo del niño o niña o adolescente se vea involucrado, y también el profe en el club, el profe en la escuela tenga las herramientas para poder trabajarlo. Y acá a mí me interesa, y los otros días yo lo hablaba porque estuve como una hora en el IAFAS tratando de interiorizarme, porque obviamente que la brecha digital entre adultos, niños, jóvenes, es muy grande, y a veces los padres o el adulto que esté a cargo del joven, digamos, puede estar tranquilo, total, su chico está jugando en su casa en internet a la noche, entonces no afronta los peligros de la calle. Pero digo, de lo que estamos charlando acá es de hablar de los contenidos digitales, ¿no? Por eso es muy importante que
el docente, ya sea el docente, la familia, el papá, la mamá, puedan sentarse con el estudiante o con el niño, sentarse y poder sobre todo conversar respecto de qué es eso que estás mirando, contame a qué estás jugando, mostrame qué es. Es esta parte en la que nosotros decimos encontrarnos y poder observar qué es lo que está pasando. Nosotros no podemos diagnosticar como docentes, esa no es nuestra función, en el caso, ¿no?, de los docentes. No nos corresponde diagnosticar, para eso hay otros profesionales, pero sí nos corresponde esto de poder acompañar y habilitar ese espacio seguro para la conversación, no estigmatizando, no diciendo qué estás haciendo, eso no se tiene que hacer, sino sobre qué estás jugando, de qué se trata esto, cómo podemos revisarlo, qué maneras seguras o más saludables hay de conseguir lo que estás buscando a través de esa aplicación. Esas son como las maneras en las que debemos abordar estos temas para no repeler al estudiante o al chico. A la chica. Y no originar lo que, bueno, es el ABC a nivel conductual, ¿no? No hay nada más directo para que alguien haga algo que prohibirlo. Por supuesto. Esto ha sido una enseñanza como universal en todas las épocas. Y digo, tiene que ver con esa brecha de las tecnologías y tiene que ver, vos decías hoy en la primera parte, es algo que no solamente se puede manejar desde un aula o desde una toma de conciencia, sino que tiene que ver en la casa. Y ahí vamos al anclaje, ¿no? La responsabilidad social que tiene esto, ¿no? Sí. Yo creo que la importancia de haber puesto en agenda y haber visibilizado esto, como lo estamos haciendo nosotros desde la Cámara, el Consejo, el IAFAS, también en la Cámara de Diputados con el proyecto de Estefanía, así que creo que ponerlo en agenda y que mucha gente conozca, porque esto es una problemática que realmente es grave y que muchos padres, después que se aprobó la ley el otro día, algunos me escribían diciéndome, mirá Juan, me encontré revisándole el celular a mi hijo por cuestiones de la escuela o por otros temas y me encontré con que tenía números de Buenos Aires en lo que le escribían cuánto te cargo y que hacía meses que los hijos estaban apostando y ellos no se habían dado cuenta. Tal cual. Así que, y sobre todo para saber de qué manera abordarlo, porque como vos decías, que la salida no es quitarles el celular, sino tratar de hablarlos, de concientizar, de que ellos sepan que no es necesario a veces la búsqueda de apostar de vuelta para recuperar el dinero perdido, se empiezan a aislar. Bueno, hay un montón de cuestiones que van aparejadas al juego. De agravantes que van a involucrar al menor, en el caso de los menores, en un mundo sórdido, en un mundo no saludable, en un mundo contaminado de vicios. Y esto habla a las claras de por qué históricamente las salas de juego estuvieron vedados a los menores, digamos. Esto es así de claro, ¿no? El tema que ahora la sala de juego está en el mundo, la tener en el bolsillo todos los días. Está acá, eso es lo que queremos decir. Por eso nos interesaría que ustedes nos manden su consulta. Yo insisto en esto, todos tenemos que ver esto, tiene que haber una sociedad, ¿no? Sí, los medios, la sociedad, la educación. A mí me pareció algo sumamente saludable que usted rescató el apoyo que consiguió la Cámara de Senadores para tratar esto, por ejemplo. Sí, sin duda. De hecho, el bloque de Juntos por el Cambio fueron ellos los que habilitaron la instancia para que el IAFA se sumara a una reunión que tuvieron ellos y también que el IAFA manifestara a través del bloque de Juntos por el Cambio el apoyo al proyecto y bueno, que inmediatamente luego de la reunión de comisión apoyaron la media sanción y se aprobó por unanimidad y bueno, ahora pasa a diputado, que seguramente, bueno, ahora Estefanía lo ampliará, pero que eso se va a enriquecer porque el proyecto de ella inclusive es más amplio todavía. Y habla de la sensibilidad del tema, habla de la sensibilidad del tema. Yo quiero encontrar las palabras justas para alertar, no para sembrar miedo, a ver si está clara la diferencia, ¿no? Ludopatía se puede hablar, y ya lo van a explicar en el IAFA, cuando se es adulto, digamos, cuando un adulto toma la decisión de jugar y no reconoce el límite y se enfermó. Ahora, en un menor hay un poder tutelar, hay un algo por conquistar, ¿no? Sí, seguramente acá lo que tenemos que estar primero es muy atentos respecto de qué es lo que está pasando tanto en casa como en la escuela, pero también esto de poder habilitar esos espacios
para tratarlo de otra manera, no para decirle al chico, está mal lo que estás haciendo, pero no, vení conmigo, sentate, conversémoslo, que no sea algo que obture la conversación con el chico. O simplemente que no pueda confiar más en nosotros cuando le estamos hablando al respecto. Entonces ahí aparecen cuestiones muy importantes. Que entiende el universo sensible. Claro, porque nosotros como adultos somos los que tenemos la posibilidad ya con nuestro pensamiento formado de poder decir, mira, esto no te conviene por tal cosa, podríamos buscar otra, pero en el caso del estudiante, adentro de la escuela, nosotros tenemos que trabajar en que forme su pensamiento crítico respecto a estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si vos te involucrás en este juego? ¿Cuáles son las consecuencias? Y eso lo vamos enseñando, es un camino, es un proceso que se hace a lo largo de toda la vida y ahí todos los adultos estamos involucrados. Pensamiento crítico, digo, hablar con padres, hablar con gente que está en la docencia o hablar con escuelas y recibir esa inquietud. ¿Qué te quedó de todos los aportes que recibiste que te llevó a decir esto es urgente? No, bueno, ya sobre todo ya cuando uno, bueno, yo tengo 2 hijos y uno es padre y uno adolescente. Entonces, bueno, eso ya moviliza de por sí, ¿no? Y bueno, y el hecho sobre todo de ver que en algunos casos, de hablar sobre todo con la parte pedagógica de las escuelas que manifiestan una preocupación latente y que la están viendo a diario en el aula, bueno, es decir, tenemos que hacer algo con respecto a esto y ver también que es un tema que está en la agenda nacional, no es algo que no se venía viendo. Y bueno, lo que me dejó sobre todo es bueno que tenemos la problemática, está ahí y teníamos que trabajarlo y bueno, hicimos este abordaje a través de este proyecto y bueno, creo que también deja a Entre Ríos posicionada dentro de las primeras provincias que tiene una legislación con respecto a este tema y que lo aborda seriamente. Después, bueno, ya será cuestión también de lo que es el Congreso Nacional de abordar el tema de lo que tiene que ver con las prohibiciones o el tema de las plataformas que son ilegales. Eso me lo explicaron el otro día, de cuáles son legales o ilegales de acuerdo a los dominios y de cómo abordar el tema de solicitar mayores recaudos para que los menores no lleguen falseando datos y creándose cuentas falsas a acceder a esas plataformas. Eso ya es una cuestión más de competencia nacional. Como nosotros adultos, estamos hablando del mundo adulto, recibe un bombardeo de ofrecimientos que trabajan sobre nuestras debilidades, básicamente. Creo que hay un aparato propagandístico al que nadie está ajeno. Digo, con los bots, con las inteligencias artificiales, saben de nuestras preferencias, de nuestras debilidades, si pusimos plata aquí. Hay plataformas de dinero online que a veces uno le facilita al menor, al adolescente, al hijo en general, porque le dice, yo te cargo una billetera virtual, porque si te llegan a sacar la plata tenés manera de volver a casa. Digo, el peligro está al toque de la mano, por eso es importante llamar la atención desde la educación, ¿no? Sí, claro, y poder hablar con el niño sobre cuál es el uso de esa plata, cuál es el destino de esa plata, y eso tiene que ver un poco también con esto de poder empezar a educarnos de forma financiera respecto de qué es lo que tenemos que o cómo tenemos que usar nuestro dinero. Para algunos adultos todavía es un problema también, ¿no? Vos recién lo decías, la ludopatía puede identificarse en un adulto, pero ¿qué hacemos con el niño? Tenemos que adelantarnos a ese problema, también formando a esos adultos y estableciendo con ellos un espacio de conversación. Y de formación y formación en valores. Sí, tal cual. Y reconocer los territorios que son peligrosos y que nos pueden sumir en un futuro muy sórdido. Y no tener miedo de hablar, y no Claudia, tener miedo de hablar. Porque si es un problema, pedir ayuda es importante. Exacto. Yo voy a ir a la pausa con una recomendación comercial. Les recuerdo, si ustedes necesitan un medicamento, siempre el medicamento tiene que estar recetado por un médico y
adquirido en una farmacia habilitada. El medicamento tiene una trazabilidad, necesita estar controlado por un profesional. Así que atención con el mensaje que nos acerca el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos. Gracias y felicitaciones por los proyectos que llegan en tiempo y forma, porque a veces llegan cuando ya no hay manera ni retorno. Gracias por haber estado. Cómo no, gracias a vos. Vamos a la pausa. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para tomar la decisión correcta. Haga más rentable su negocio en su veterinario. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250. Y bueno, y mientras estamos aquí pasando la tarde en vivo en Canal 11, como le decimos nosotros, siempre tratamos temas de interés general. Si hay algún disparador, alguna duda, llame. Estamos hablando de los juegos en línea, los juegos digitales. Si hablamos de un adulto y cuando no podemos manejar la temática del juego, estamos hablando de una enfermedad que tiene que ver con una adicción, y ahí es cuando se llama ludopatía. Si estamos hablando de chicos, estamos hablando de prevención. Estamos hablando de prevención. Y esta inquietud que tiene que ver con los juegos online que han estallado por las redes en cuánta plataforma hay, tiene actores para la prevención. En Entre Ríos se han puesto de acuerdo y esto hay que celebrarlo, que por primera vez, digamos, todos los actores a nivel legislativo dicen, no, con esto avanzamos en forma enérgica y ya por eso está Estefanía Cora, diputada provincial, Frente Más para Entre Ríos. Gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, estamos con Fernando Ballesteros, coordinador de legales del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social. ¿Cómo andamos, Fernando? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y nosotros cuando le decíamos hoy, tenemos mucho para aprender de esto porque estamos hablando de terminología que quizás muchos padres o adultos no conozcan, estamos hablando de digitalización, estamos hablando de una brecha digital. Digo, importante recordar que el juego en menores está prohibido. Y esto es una regla básica en el ámbito nacional, ¿verdad?
Sí, sí, es así. Nosotros por ley de creación del IAFAS, obviamente tenemos todo lo que es el poder de policía del juego en la provincia. Como todos saben, el juego de menores está prohibido. Nosotros desde el IAFAS este tema de la prevención lo venimos haciendo hace muchísimos años, la realidad. Lo que pasa es que antes estábamos mucho más abocados a lo que es el tema de los adultos mayores, ¿no? Y de la gente mayor, que era por ahí con quien teníamos alguna problemática. Tenemos un área específica de responsabilidad social que está a cargo de la licenciada Carolina Molina, con la cual venimos trabajando hace muchos años. El problema pasa ahora que con todo esto que vos decís, como que está tan en boga todo el tema La frontera es el mundo entero. Totalmente. O sea, hoy todo lo que es la parte de la tecnología y de tener al alcance cualquier persona en un celular el poder jugar, ha hecho que tengamos que empezar a focalizarnos más sobre todo este tema de juego de los menores. Que la realidad, que esto lo quiero dejar bien aclarado, el juego de los menores está prohibido. Y nosotros ahí tenemos que hacer una distinción que es importante entre lo que es el juego legal y el juego ilegal. O sea, todas las jurisdicciones, vos a nivel nacional tenés lo que se llama LEA, que es el organismo máximo que nuclea todas las jurisdicciones. Nosotros en Entre Ríos tenemos el IAFAS. El IAFAS, para hacer el uso de las plataformas legales, hizo una licitación pública, el cual fue ganada en su momento por una empresa que se llama Bplay, que la habrán visto ahora con todo el tema de la Copa América, que hace la publicidad Dibu Martínez. Ahora lo vamos a ver en un ratito porque me pareció muy sano el mensaje. Exacto. Que lo que está dejando en claro es que el menor no puede entrar a la cancha, el menor no puede jugar. Esa es la realidad. El menor no puede jugar. Yo quiero que pongamos esta frase en un graph, porque esto requiere un ejército de buenas voluntades, de mentes sanas que ayuden a esto. Digo porque los influencers que tienen mucha cantidad de seguidores, y celebrado está que puedan encontrarse la moneda en su profesión, en su vocación, digo, también hay un camino ético, moral que transitar. El juego en menores está prohibido. Estefanía, contanos cómo tomás contacto con el proyecto, y enseguida se dispararon una serie de reuniones, me dijeron, para saber en qué punto estábamos. Sí, la verdad es que, bueno, con Juan fuimos diputados en la gestión anterior juntos, y la verdad es que nos ha pasado trabajar las temáticas en conjunto, porque tenemos, bueno, miradas muy parecidas y edades parecidas también, y nosotros presentamos un proyecto que es también un programa de prevención de la ludopatía adolescente, pero circunscripto al ámbito educativo. Y desde ese lugar, compartiendo el proyecto también con Juan, como bien vos decís, nos encontramos con rectores de escuelas secundarias, con adolescentes de distintas realidades, y la verdad es que la primera preocupación que tuvimos es que no era 1 de cada 10. 10 de 10 tenían una vivencia en términos de primera persona, o un familiar muy cercano, o un amigo cercano que estaba viviendo una situación de salud que se complejizaba producto de estos juegos. Por ejemplo, trastornos de ansiedad, preocupaciones porque su vínculo familiar o su circuito de amigos se empieza a romper porque le piden prestado dinero a la abuela para ponerla en una billetera virtual, y después entran en un proceso de endeudamiento que creen que se resuelven eliminando la aplicación. Y esto solamente de lo que tiene que ver con, como bien decías vos, las que son legales. Pero las que son ilegales también abren la puerta a las estafas. Y esas estafas también entran en un dispositivo, bueno, familiar, de vínculos. Entonces, nos parece importante no solo problematizar y hablar y que esto esté en la agenda pública y que podamos abordarlo desde distintas miradas, sino también que los adultos seamos conscientes en nuestros vínculos con los jóvenes y los adolescentes, que también es una etapa de la vida en la que se está prefigurando una personalidad. Y lamentablemente, si solamente ese joven está pasando mucho tiempo con este tipo de juegos y apuestas, y nosotros lo pensamos también en el ámbito educativo, porque los rectores con los que nos hemos reunido y docentes nos dicen, está pasando adentro del aula. Adentro del aula o en el recreo salen corriendo rápido a tratar de jugar, a tratar de apostar, y entran en un circuito que es vicioso, porque a veces por perder ese dinero automáticamente quieren salir a recuperarlo, y el camino se complejiza. Entonces, la propuesta, un poco lo que nos parece interesante discutir, es hablar un poco de ciudadanía digital. ¿Cómo puede ser que tengamos que respetar determinadas normas de convivencia democrática que hemos construido
en este mundo, pero pareciera que todo eso en el ámbito de lo digital queda en un segundo plano y las responsabilidades que tenemos se corren. Entonces, creo que también es una puerta para hablar de otras problemáticas, como son el grooming, cómo es el ataque y la misoginia permanente. Muchos de los adultos que viven en el ámbito educativo y que contienen a los jóvenes nos decían que muchas situaciones de violencia que después se terminan dando en el ámbito educativo o en la vereda de la escuela es porque vienen de discusiones y de dinero que se prestaron y no se devolvieron, producto de este tipo de apuestas. Esto está pasando en las escuelas entrerrianas, digamos. Nosotros, y hay como mucho miedo, y hay como mucho temor. Hay como responsabilidades que la escuela tiene que asumir que no le competen, como por ejemplo intervenir en una discusión que puede terminar a los golpes, violencia, porque no te pagué, porque no tengo plata, porque, es decir, estamos entrando a un mundo que merece toda nuestra atención y ese minuto me gustó cómo lo graficaste, porque el impacto en la salud, hacemos la proyección de lo que le pasa a un adulto cuando no domina una debilidad, en este caso sería el juego, entra en un estado de ansiedad, entra a enfermarse, entra a un nivel de angustia, todo eso depositado a los hombros de un menor. Hay un desafío para la comunicación, porque la comunicación digital no pasa a ser mala porque nos ofrezca esto. Estamos hablando de un sujeto que tiene que ser hiperactivo y una familia que tiene que decir presente. En esa comunicación yo voy a pedir que se vea la publicidad del Dibu Martínez. ¿Y por qué la quiero pasar con audio y todo? Porque habla a las claras de lo que es un mensaje claro, porque acá está prohibido prohibir, no se trata de prohibir. Se trata de que seamos primeros actores defendiendo lo nuestro. Lo nuestro son nuestros niños. Vemos la publicidad del Dibu Martínez. Dos argentinos que se encuentran son dos opiniones encontradas. Para unos el mate es amargo y para otros dulce. Pero si sos menor, no podés jugar. Eso no se discute. Hacele caso a Dibu. Vplay. Solo para mayores de 18. Frente a Claudia. Ahí. Dos argentinos que se encuentran son dos opiniones encontradas. Para unos el mate es amargo y para otros... Hacele caso a Dibu. Y lo quería repetir, y nos quedamos ahí, yo lo quería repetir en función de que del mensaje sano, y se incorpora un joven, Fernando D'Ambrini, ¿cómo se llama? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y yo acudí un poco a él para esto, ¿no? Hay lenguajes nuevos, hay cosas que de pronto yo hablaba de una brecha generacional que nosotros no vemos. Vuelvo al mensaje comunicacional y lo quiero tratar primero con la gente de IAFAS y demás. Los chicos no entran a la cancha. Un mensaje contundente, un mensaje... Los chicos no tienen que jugar. Yo decía prohibido prohibir. ¿Cómo traducimos el mensaje para los padres o adultos que nos están viendo? Sí, mira, Claudia, nosotros tenemos en el IAFAS hace varios años un programa que se llama Responsablemente Divertido, el cual se está llevando a las escuelas justamente para trasladar esto que estamos viendo en el video. Es explicarle a los chicos cuál es el buen uso de las plataformas digitales y el poder empezar a diferenciar este tema que estamos hablando de lo que es el juego legal y el juego ilegal. Seguramente hay algo que muchos no saben, que cómo identificamos a las plataformas legales de las plataformas ilegales. Cuando ustedes ven una publicación, un sitio que termina en .bet.ar, esas son las plataformas que son legales. .bet.ar. Las que terminan en .com o en .com.ar son las plataformas que son ilegales. El tema es que muchas veces se copian, digamos, las pantallas, por así decirte, de una plataforma que fuera legal, pero le ponen el .com para transformarla en ilegal. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una y otra? Es el acceso. Las plataformas legales, por eso nosotros estábamos muy de acuerdo con este proyecto que se presentó, porque lo que intenta buscar de alguna manera no es prohibir, sino prevenir. Y nosotros en esas plataformas legales
tenemos la posibilidad de exigir ciertos requisitos. Todas las jurisdicciones del Estado, por ejemplo, la validación de datos biométricos, la posibilidad que te pidan de alguna manera un documento que vos tengas que escanear. Hay un montón de pasos previos, que en algunos casos son hasta 8 a 10 pasos previos, para que a vos te puedan identificar que realmente no sos un menor y por lo tanto no te deja permitir jugar en esa plataforma. Ese es el problema más grande que tenemos. Las ilegales te dejan, como decía recién, jugar de cualquier manera. De cualquier manera. Ingresás de cualquier manera. Fuera de todo control, claro. No te ejercen ningún control previo para ingresar y registrarte. Digo, y voy a hablar un segundo con Federico. Federico es periodista y es community manager, y yo acudí a él de alguna manera porque lo conozco de la radio, de Radio Costa Paraná, y bueno, le digo, Federico, ayúdame con esto, porque obviamente quienes tenemos un tránsito profesional en la carrera de la comunicación es como si fuéramos tan ignorantes como cualquier otro, porque el mundo es otro y la forma de comunicar es otro. Entonces yo le decía a Federico, ¿cómo le decimos a un padre o a un adulto que su chico puede estar jugando? ¿Cuán fácil es? Y vos me explicabas gráficamente cuán fácil es, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, agradecerte el espacio. Un feliz día para los locutores y locutoras del país en su día. Y bueno, como bien dijiste, yo no soy un profesional, un especialista en la temática, pero sí soy un joven, ahora no tan joven, y un periodista que se ve atravesado por esta realidad que está pasando, y es lo que veo todos los días en casas, clubes, lugares de sociales, escuelas, donde esta cuestión de la apuesta, del juego, que se presenta como un chico, que es la mejor etapa para jugar, se presenta como un juego, pero que a la vez tiene todo un trasfondo que al menos se puede ver de dos planos, que es uno, el económico, donde por un lado hay muchos pibes y pibas que tienen ilusiones, tienen sueños o tienen quizás deudas por el propio juego, por otras cuestiones, y se le presenta una app donde, bien él decía, hay muchas ilegales. Tengo algunos datos, el 78% del juego en Argentina es ilegal. Aplicaciones ilegales que no te piden ni siquiera confirmar la edad. Entonces, en ese contexto, los pibes entran y a través de esa ilusión que les genera la app, pierden su poca o mucha o la plata que tengan. Hay casos que incluso han vendido a la PlayStation, le han usado la tarjeta de crédito al padre, el padre ha tenido que vender el auto, cuestiones así muy graves, mientras a la par hay empresarios que se llenan de plata. Hay muchísima plata en juego. Incluso acá hay una empresa que se llama Global Online Market, que es internacional y hace estudios a nivel internacional de temáticas online, que explicó que en 2020, estas empresas de apuestas recaudaron 65.000 millones de dólares. Vamos a poner pausa ahí. En el 2020, y me gusta que haya buscado ese dato, porque estaba 2020 pandemia, todos en casa, y ahí eclosionó, ya nos va a explicar el IAFAS, el tema del juego online. En el 2020, ¿cuánto había de apuestas? 65.000 millones de dólares. Si estamos hablando de grupos económicos que manejan esto, grupos económicos que saben cómo hacer para que algunos pierdan mucho y otros ganen todo. ¿Por qué eclosionó? Te dejo un dato más para cerrar eso. En 2027 se espera que se manejen 135.000 millones de dólares. Es decir, solo con lo que se recaudó en 2020 le pagamos al FMI y nos sobraba plata para hacer cualquier cosa. Sí, hay datos muy certeros. Hoy se habla que estamos perdiendo 7-3, 8-2 más o menos esa es la ecuación, por eso el 78% que él manifiesta legal, es real. Ilegal respecto al legal, o sea, hay más juego ilegal que legal, obviamente. ¿Hay más juego legal? Ilegal que legal. Así que un 80-20 más o menos para redondear. Si bien es cierto también esto que mencionás vos de la pandemia del 2020, yo te tiro un dato por ahí para que lo sepas. Nosotros en el año 2018, o sea, 2 años antes, hicimos la primera denuncia, fuimos pioneros de todas las loterías del país, hicimos una denuncia penal en la justicia acá de la provincia, en donde intervino el fiscal Martín Abrar, y nosotros tuvimos una resolución favorable donde logramos el bloqueo de 97 páginas en ese momento. 97 páginas, de los cuales tuvimos un inconveniente posterior, que cuando quisimos aplicar, porque se libró un oficio al ENACOM, para que el ENACOM trate de alguna manera de bloquear las páginas, ahí nos encontramos con una cuestión de competencia y territorialidad, lo cual hizo que la medida fuera de cumplimiento imposible.
Eso, tal cual lo decís vos, en el 2020, producto del cierre de las salas de juegos de casinos, y además que la gente estaba en su casa, hizo que el juego a través de las plataformas virtuales, no te puedo decir cuántas veces se multiplicó, pero que es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Lo que Diputados va a hacer ahora es dar continuidad, hacer los aportes desde la mirada que estaba diciendo Estefanía. Y ustedes hablaban de un concepto, ¿no? La contención, el no prohibir, el mirar de frente la problemática que se trata, porque digo, la angustia que deben tener los menores. Absolutamente. Nosotros pensamos que este tipo de proyectos no tienen que ni criminalizar ni patologizar al joven. Lo que nosotros buscamos es construir las herramientas como comunidad para poder acompañarlo y acompañarla en este proceso. Que sepa que no está solo y sola en la angustia de haber caído en estas apuestas ilegales, porque a muchos de ellos les da vergüenza decir que tienen una deuda, decir que fueron estafados. Entonces, primero como comunidad, como familia, como Estado, que sepan que no están solos y solas, que un poco también es lo que decía aquí la representante del Consejo General de Educación. Tenemos que tener un compromiso de mucha empatía para poder acompañar, escuchando, conteniendo y teniendo mucha presencia en cada uno de esos procesos que vamos viendo donde algo nos llama la atención. Bueno, ¿por qué se está dando una situación de mayor ansiedad? ¿Por qué tal o cual amigo que antes venía seguido no está viniendo? Digo, y preguntar sobre esto. ¿Estás jugando? ¿Conoces algo de las apuestas ilegales? Porque lamentablemente forma parte hoy de una problemática social donde nuestros jóvenes lo transitan además con muchísima angustia. Entonces, agradezco que se dé este debate, este intercambio, porque es fundamental no caer con un peso que criminalice ni patologice, sino más bien que advierta que esta problemática es internacional, que está presente también en nuestro país. Y una de las referencias que hacíamos en alguna de las reuniones que tuvimos es, se acordarán ustedes quizás más que nosotros, que en una época las publicidades de consumo de tabaco y de tabaquismo estaban en todos lados, hasta que la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de salud dijeron, bueno, esto es igual a infartos, esto mata y hay que eliminar, y en todo caso lo que ocurre ahora es que los paquetes de cigarrillo dicen, bueno, fumar mata. Bueno, lo que nosotros estamos advirtiendo es que toda la publicidad que se genera sobre el juego legal y lo que ocurre también con lo ilegal, hay que empezar a advertir ahora que esto es una problemática de salud. Es una problemática de salud mental, es una problemática que define el futuro de nuestros niños y adolescentes. ¿Y por qué digo niños y adolescentes? Cuando digo, porque yo ya no digo, soy ni niño ni adolescente igual, pero... no, digo cuando hablábamos que pueden estar, me decías vos, en un café, pueden estar en el club. A ver, contanos. Voy a tratar eso. de ser breve, pero la historia de las apuestas viene de hace siglos y siglos y siglos. Sí. Incluso hay papeles y testimonios de que en China, en 2500 años antes de Cristo, ya había apuestas. Pero lo que trajo la globalización, las nuevas tecnologías del celular, para mí son tres cosas, o al menos tres cosas. Una, la masividad. Es decir, el alcance de todos. La otra es el tema de lo ilegal. Permitió una amplia aparición de cuestiones ilegales, de apuestas ilegales a través de Facebook, WhatsApp, ni siquiera de una aplicación e incluso de otras aplicaciones. Y lo tercero, que es lo que vos decís, lo cómodo. O sea, antes yo... He conocido casos de gente que ha tenido que mentirle a la familia o ha tenido que buscar miles de excusas para poder ir al casino, para poder ir a la casa de apuesta de caballo y demás. Hoy en día estás tirado en la cama, estás deprimido en una situación de crisis o demás y lo tenés al alcance de la mano. Pero además de eso, tenés todo un contexto, como ellos decían, de la pandemia, de necesidades y de publicidades que muchas veces implícitamente, pero hasta explícitamente te dicen jugá, aplicaciones con colores y demás, eventos deportivos, el River Boca, River con acá una empresa de apuestas, Boca con una empresa de apuestas, River mete un gol, te salta un cartelito que te dice las apuestas cambiaron, apostá, termina en el entretiempo, hay publicidad de apuestas. Qué bárbaro, nunca las vi, qué bárbaro lo que es el interés, ¿no? Y sobre todo dejar en claro para los menores que jugar es otra cosa. Exacto. Jugar es otra cosa. Porque lamentablemente ese tiempo compartido a veces con la familia, cuando son chicos mirando un partido, creen que jugar es eso que les está promoviendo hoy una publicidad. Entonces creo que hay que poder tomar esta temática en la casa y quienes tenemos jóvenes o menores en la familia, poder hablarlo con muchísima atención y no dejarlo pasar como una publicidad, porque
nos está pasando en todos lados. Y también a los pibes, a las pibas, digamos, hablarle o hacer proyectos de ley como el que encabeza Cobra, como encabeza el senador, como encabezan acá en Paraná, también en otras ciudades como Noyá y demás, porque además de trabajar con los pibes que hoy en día lo laburan, van al gimnasio y dicen, che, apostale a tal otro, incluso pueden apostar a la Liga Paranaense de Fútbol. O sea, es bastante grave la cuestión. Tenemos también un inconveniente con todo lo que son famosos influencers, que vos lo mencionaste en un momento, que por ahí tampoco hay que dejarlo pasar por alto y que muchos sí saben distinguir lo que es el juego legal y ilegal y así todo terminan haciendo publicidades y campañas para el juego clandestino, el juego ilegal. Nosotros también hemos hecho un montón de denuncias, tenemos a través de este acuerdo que yo te dije con Alea, tenemos la posibilidad, tenemos un 0800 en el IAFA, entonces cuando recepcionamos una denuncia, esa denuncia automáticamente se la trasladamos a Alea y Alea, que tiene un convenio con Meta, que Meta es quien hace el control de lo que sería Instagram, todas las redes de Facebook, no sé si está TikTok, pero Instagram y Facebook seguro, automáticamente le hace el bloqueo de las cuentas, entonces ahí logramos que esa persona, ese famoso, se tenga que acercar a nosotros de alguna manera a preguntarnos el motivo por el cual le dimos de la baja de las cuentas. Ahí viene el otro desafío, ¿no? Porque una vez que salga el proyecto de diputado, la idea es el consenso y el acuerdo social, porque esto pasa por una mirada de educación, pero no únicamente en la escuela. Educar es un concepto mucho más amplio, es de información, pero no únicamente a través de nosotros los medios, de control, pero no únicamente a través del organismo, digo, como para tirar puntas, y diste muy buen ejemplo con el tema del tabaco. El tabaco mata, le pegó los talones en su momento a un poder económico muy grande que eran las tabacaleras, y sin embargo la gente tomó conciencia de que efectivamente el tabaco mata, y después, bueno, fue una decisión, pero estábamos hablando del mundo de los adultos, digo, la vulnerabilidad de los niños, ¿no? ¿Vos querías agregar algo? Sí, para cerrar esa idea de que hablarle también a los pibes y a las pibas en los clubes, en las instituciones sociales o de culto, o en los lugares de reuniones, en las escuelas sobre todo, donde en el aula hay veces que se juntan a apostar, implica un trabajo sobre la persona que después va llevando ese conocimiento a lo largo de los años, y también a la casa, porque los pibes por ahí son los que en la mesa pueden hablar de estos temas y lo pueden tratar cuando conocen a un familiar, cuando conocen un padre, madre, tutor o alguien que está dentro de las adicciones. Y para agregar algo de lo que estaban hablando recién, entre 2013 y 2015, la Premier League, que es la liga de fútbol inglesa, una de las mejores o las más renombradas del mundo, empezó con el tema de las apuestas y las promociones de las apuestas. ¿Qué pasó ahora? A partir del año que viene prohibieron cualquier publicidad de apuestas en las remeras de los clubes. Eso está bueno, ¿ves? Hacer un acuerdo o promocionar un acuerdo o rondas de acuerdo o rondas de poner en visibilidad campañas no solamente dentro del contexto de lo legal, sino también de protección de nuestra niñez con influencer, también sería como saludable, digo. También lo que decían en el bloque anterior respecto de que hay otras iniciativas, depende de la jurisdicción y los ámbitos de competencia que hay. Esto de que hay iniciativas que sí buscan prohibir o advertir sobre. A mí me parece que lo potente de la campaña del senador Coso y lo que estamos promoviendo también en diputados es darle herramientas al joven para poder advertir que esto es un problema, pero también darle herramientas a través de las campañas a las familias para visibilizar que esto está pasando, porque hoy no vamos a tener la competencia para poder frenar lo ilegal desde los ámbitos en los que estamos trabajando, legislando a nivel global, pero sí podemos darle herramienta al sujeto como sujeto de derecho para decir: tengo que poder advertir que esto es un problema. ¿Por qué elijo y no elijo poner un clic? ¿Elijo o no cargar la billetera virtual y transferirle un dinero? Porque, insisto, lamentablemente es tan macro y tan grande el avance y en tan poco tiempo. Y además, en el quiebre generacional entre las familias, a veces los padres siquiera usan la billetera virtual. Siquiera todavía usan la plataforma y sus hijos están con un dispositivo que tienen un montón de información tecnológica, de uso de las plataformas, de cómo pasarse dinero, que al tener esa brecha de desconocimiento en lo generacional de lo que implica el uso de las tecnologías, lo que uno no conoce lamentablemente es muy difícil que lo pueda coordinar, resolver, regular o discutir al interior de la familia. Digo, una leyenda, el juego en los menores está prohibido en plataforma, no estaría mal, como obligatorio. El juego en los menores está prohibido.
Está prohibido. Pasa que hay aplicaciones que son internacionales. Digo como mensaje, el tabaco mata. En toda plataforma que salga tipo leyenda como rol, el juego, los menores está prohibido. ¿Vio cómo tenía que ver usted, cómo tiene que ver la familia en lo que estamos hablando? Porque los otros días cuando leíamos una gacetilla, se aprobó en el Senado, recibió media sanción un proyecto que habla de las apuestas. Pasó como el viento. Las apuestas que están en nuestra casa o que pueden estar originando problemas de angustia, problemas de salud mental, problemas de adicción, porque todo lo que no se controla es adicción. No estamos demonizando, y eso me gustó lo que vos dijiste, jugar es otra cosa en niños. Jugar es otra cosa en niños. Digo, y a suerte de esto, ¿no? Lo que nos tiene que llamar la atención como adultos, digo, porque quizás están en un bar, quizás se den vuelta. La plataforma en sí no es el problema. El problema es la decisión de jugar, ¿no? El problema para mí no es la decisión de jugar porque llega a un punto en donde todo el contexto te llama para jugar o te lleva para eso y se aprovechan de esto que te digo, de las ilusiones. Uno capaz que pone con 13, 15 clics que hagas, ya tenés una cuenta para jugar y apostar. Entonces uno entra a eso, ya tiene muchos colores, que te dice que apostando 1000 te hace 50 lucas, y capaz que el pibe justo quería comprarse una remera, capaz que la piba quería justo comer algo o colaborar en la casa. Pero ¿le pasa a los adultos o no? Cuando hay una billetera virtual, ¿te enteraste la última oferta para que saques crédito? Exacto. Claudia, por ahí lo que te quería agregar, son muchos partícipes en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Me parece que hoy hablábamos un poco de la responsabilidad parental de los padres. Nosotros con Mercado de Pago se logró, por ejemplo, que cuando vos todos los chicos hoy de 14, 18 años, la mayoría tienen una cuenta de Mercado de Pago abierta, porque es la facilidad de decirle, mirá, te transfiero dinero para que te compres una hamburguesa, un helado, lo que fuere. La realidad es que muchas veces no pasa eso. Los chicos, uno no sabe qué hacen con ese dinero después. Si se compran la hamburguesa o el helado, lo juegan. Entonces, lo que logramos ahora con Mercado de Pago es que Mercado de Pago a los padres que habilitan la cuenta le dé un informe mensual de los movimientos de esa cuenta. Entonces, eso creo que hay una responsabilidad del papá y la mamá o de la persona que está a cargo del menor, de poder hacer un seguimiento de qué hace con esa cuenta. Y lo otro, y con esto creo que termino por lo menos la parte del IAFAS, es que hemos sido también llamados un poco a dialogar con la justicia. También está interesada y mucho en este tema. Hemos estado reunidos con la jefa de los fiscales, como para entre todos juntos buscar una solución. ¿Federal? La justicia provincial. Incluso bueno hoy hay una nota en el medio de ustedes de un casino clandestino que funcionaba en La Paz y Santa Elena, que esa denuncia la radicamos nosotros aproximadamente hace un mes. Y no podíamos decir, obviamente, absolutamente nada hasta que no se ordenen las medidas que se llevaron a cabo, creo que ayer o antes de ayer. Juego legal e ilegal. Juegos adultos, juegos menores está prohibido. En menores hablamos de juegos cuando hablamos de otras cosas, que no sean apuestas. Creo que eso lo tenemos que tener como claro en este universo para definir conductas, para definir, bueno, estoy en un problema, pido ayuda. Nadie prohíbe nada, porque no vas a prohibirle ni el celular, ni el Instagram, ni el TikTok, ni nada, porque eso es querer poner una tranquera al cielo, digamos, una cosa imposible. Se trata de ser adultos propositivos, ¿no? Sí, y poder estar atentos acompañando todos estos procesos. Nosotros insistimos con que estamos hablando de niños y jóvenes que tienen 10, 12, 15, 18, hasta 17 años a veces, que pueden acceder a un dinero y que lamentablemente, como decía Federico, y comparto, las experiencias que nosotros hemos escuchado de algunos de esos jóvenes, no lo hacen siquiera para tener plata ellos. En este contexto de crisis económica que estamos viviendo, a veces lo hacen para tratar de ayudar a la familia, para tratar de que entren unos pesos más porque escucharon que sus padres están discutiendo porque falta plata. Y lamentablemente terminan siendo víctimas también de todo este proceso de ilegalidad que cada vez se ha hecho mucho más dinámico, y que en los propios grupos de compañeros, en los propios grupos de la escuela de WhatsApp, se empiezan a hacer circular distintos links donde
que si entran pueden empezar a jugar. Entonces digo, ni siquiera es la aplicación formal, es un link que llega en un grupo de WhatsApp donde uno cree que es seguro porque están los compañeros de cuarto de la escuela y bueno, un compañero hizo circular un link ahí y cayeron todos. Entonces me parece que es importante hablar y escuchar, además de como mamá, papá, tíos, dar un espacio de escucha, de un tiempo donde prestemos atención. En el marco de las problemáticas que uno le presta atención de otras adicciones, bueno, esto también se puede volver una adicción que complejiza el cuadro cuando son menores y es importante que escuchemos y estemos atentos como familia, como Estado, como comunicadores. Las responsabilidades en IAFA acá me parecen muy importantes, pero bueno, mucha escucha para toda esta etapa. Y otra cosa que rescato de este espacio donde estamos informándolo, donde quizás usted se fue con un bagaje de información que no manejaba, o si está jugando, decir me estoy metiendo en un problema, sí, te estás metiendo en un problema si no sabes controlar. Estamos hablando de jóvenes mayores de 18 años. Menores no pueden jugar, menores está penado. Digo que también se necesitan el compromiso de quienes están, sean influencers o sea todo tipo de internautas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo decían recién, quizás es necesario alguna campaña con influencers que promuevan la charla, por lo menos ahora, de estas temáticas y después, obviamente, tratar de quitar tanta publicidad y tanta llamado a que jueguen, sobre todo en menores y personas. Si vos prestás atención a cómo es la publicidad, son personas que se muestran alteradas. Hay una publicidad muy famosa que vienen, agarran al periodista de deportivo y lo empiezan a mover y le dicen, y sacó 4 córner, y re contento, como que si eso le salvó la vida. Entonces hay que hacer un trabajo, como decían, interdisciplinario. Ahí los medios, la familia obviamente, los lugares de contención son muy importantes, los medios de comunicación son una herramienta muy, muy importante y el Estado también en su conjunto, no solo un proyecto de ley, no solo una actividad del CGE o del IAFA o de algo, sino el Estado en su conjunto como actividad en general. Una cosa que quizás muy pocos conozcan, el IAFAS tiene un formulario para gente que se reconoce con problemas de juego, ¿verdad? Sí, eso está en la parte mayores, obviamente, es un formulario de autoexclusión. Tiene una característica que el pedido tiene que ser de la propia persona que se quiere autoexcluir y una vez que esa persona llena el formulario, se digitaliza una foto, todo, para que las autoridades del IAFAS en cada una de las salas también puedan reconocerlos y tratar de que de ninguna manera pueda ingresar a jugar, lo cual no es fácil tampoco. Nosotros estaría mucho más fácil para el IAFA, incluso hasta para la policía de la provincia, tener las cámaras de escaneo que te permiten identificar a cualquier persona. Tuvimos una prueba piloto con una cámara que la verdad que salió bárbara, pero bueno, el costo de esas cámaras son muy caras. Entonces esa persona que se autoexcluye tiene un periodo de 1 año para no ir. Pero ¿qué pasa? Yo lo hablábamos fuera de cámara, digo, por ahí esa persona lo hace en el momento que perdió, que apostó y perdió, y a la semana siguiente o al mes quiere volver a ir. Entonces también nos encontramos con un problema, porque ahí obviamente tenemos que contenerla, tenemos los mecanismos, obviamente, incluso a través del Ministerio de Salud y de los mismos profesionales que tenemos en el IAFA, para contener a esa persona, para hacerle entender, muchas veces van con familiares, entonces para que no vuelvan a ingresar a las salas. Claro, y otra cuestión que me parece interesante, ustedes lo abordan también de la salud mental, ¿no? Digo, hay un área. Sí, nosotros tenemos un área específica, que hay una licenciada y una psicóloga en eso, pero por eso te vuelvo a repetir, el primer paso lo tiene que dar la persona. Estamos hablando de adultos, que se está dando, sí, obviamente de adultos, que se está dando cuenta de la situación que está pasando. Una vez que podemos abarcar y tratar ese tema, muchas veces también nucleamos a la familia, que en cierta medida se acerca como para tratar de brindar una solución y dar una mano. ¿Querías hacer un aporte? Un aporte cortito. Hay también algunas como alarmas y opciones generadas por psicólogos, por gente especialista. Por ejemplo, si uno se irrita, si uno se nota irritado cuando no puede jugar, tiene que ser una alerta para decir algo está pasando acá. Por ejemplo, si uno perdió plata con una apuesta que hizo y lo primero que se le ocurre es, bueno, apuesto de nuevo para recuperar, esa es otra alerta. También cuando se pide plata prestada o también cuando uno está en crisis y la única solución que se le ocurre es jugar, por todo esto que estamos hablando,
son alertas que uno puede tener en cuenta para dar ese primer paso, y también otras opciones que quizás no son lo más recomendable, siempre hablando de mayores, ¿no? Que es, por ejemplo, ponerse límites, tanto de horario, de tiempo, entender que no es un juego, que es una apuesta en donde uno generalmente pierde dinero. Y entender lo que es el mundo propagandístico global. Digo, que qué difícil es legislar hoy. Qué difícil es legislar hoy, porque ¿cómo controlás, no? Y además hay un dato con eso que lo hablaban recién respecto de influencer, o se suele usar ahora el concepto de chantafluencer, de mucha gente que vende la salida rápida y solución rápida de la vida a través de el juego. Incluso a través de promociones, de recetas, de formas de vida que no están chequeadas por nadie. Y a veces en la necesidad y el deseo de salir de una situación de angustia que uno está viviendo, cree que golpeándose un poquito la carita y diciendo 7 veces lo que quiere, la vida va a estar solucionada. Y la verdad es que no. Por eso nosotros creemos que frente a esa cuestión individualizante de una plataforma o una red social con una persona diciéndote que deposites acá para tal o cual curso en el que te vamos a decir cómo vas a ser feliz y se te van a resolver los problemas de la vida, un poco más de comunidad, un poco más de escucha. Estos proyectos o estas iniciativas no son solamente para el ámbito educativo. También nosotros necesitamos que los clubes se involucren, que aquellos entrenadores, entrenadoras que tienen jóvenes a cargo, que comparten tiempo con ellos, también le presten atención, porque esto debe poder visibilizarse, y todos quienes tenemos, insisto, algún tipo de vínculo con menores de edad, estar muy atentos. ¿Y vas a tener pronto despacho en diputados? Sí, esperamos que sí. Ahora entramos en el receso, pero ni bien volvamos esperamos poder tratarlo y que sea aprobado. Sí, ¿me querías decir algo? No. Yo les agradezco porque creo que abrimos unas cuantas ventanas interesantes, al menos para que la gente tenga en cuenta, para que todos aprendamos, para que en definitiva entendamos que la decisión, el disparador de la solución lo tenemos en nuestras manos. No solamente para hacer clic, porque como vos decías, todo lo que el bombardeo que recibimos, estás a punto de ser multimillonario, lo hicieron 100 personas y cambiaron su vida. Digo, eso no existe. Eso no existe. Eso, al igual que como fue siempre, ¿no? El tema de las apuestas. Yo doy el ejemplo más claro porque me acuerdo que fue una revolución cuando llegaron las maquinitas tragamoneda. Siempre había alguien que decía, yo le voy a ganar, y se gastaban todo en la maquinita, y la maquinita está programada para que gane uno de cada 500.000 apuestas, digo. O sea, también ser conscientes uno a lo que se está enfrentando, ¿no? Es como meter la mano y que te la lleve el ventilador. Una última cosita, Claudia, con lo que decías, reforzando lo que decía Federico. Seamos conscientes que mientras nosotros nos comunicamos vía WhatsApp, mientras contestamos a alguien vía Twitter, hay alguien del otro lado con nombre y apellido que está haciendo dinero con nuestra comunicación. No es esta comunicación, no hay un tercero haciendo plata. Si nosotros nos comunicamos por vía WhatsApp, si nosotros nos comunicamos vía Twitter, si nosotros nos comunicamos cuando mediatizamos nuestra comunicación por un tercero, que es una empresa, hay alguien que le pone un coto y un límite a la forma de comunicarnos, y eso también está cambiando el mundo, y por lo menos hay que ser conscientes. Antes era más fácil porque, por ejemplo, ponías una normativa que decía prohibir los cajeros automáticos al lado de un casino a 100 metros y demás. Hoy en día estas cuestiones las tenemos al alcance de la mano, pero también quizás no es la solución más práctica, pero la solución también está al alcance de la mano. Podemos mandar un mensaje a la persona de confianza, qué sé yo, a la mamá, al papá, al tío, al mejor amigo, a la mejor amiga, decir, che, mira, me siento mal porque, me siento mal, me está consumiendo esto, y también a las vías de comunicación estatales y oficiales para poder encauzar, digamos, una solución y hasta quizá mejorar y aportar para mejorar esto. El mundo cambió, los desafíos cambiaron. No tirar las responsabilidades afuera, la culpa la tienen las plataformas, la culpa la tienen las billeteras virtuales, o tal jugador, o tal otro. Me parece que no. Como mensaje para cerrar, antes de irme a las noticias con Florencia, puede ser nuevamente el Dibu con un mensaje súper sano que me parece que es propositivo. ¿Puede ser? A ver si Dos argentinos que se encuentran son dos opiniones encontradas. Para unos el mate es amargo
y para otros dulce. Pero si sos menor, no podés jugar. Eso no se discute. Hacele caso a Dibu. Vplay. Solo para mayores de 18. Creo que es el mejor mensaje que podemos dar como cierre. Por eso trajimos el tema de las apuestas en línea, el juego ilegal. Legal, no legal, adultos y solo adultos. Menores no juegan, no entran a la cancha. Están las noticias, me dicen. A ver, ¿está Florencia por allí? Hola Claudia, muy buenas tardes para vos. ¿Cómo andamos? Muy bien, bueno, una tarde cargadita tenemos.